Ok, hermano, vayan conmigo al libro de Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, 3:3. Estamos continuando el sermón de la semana pasada acerca del pecado o la vida del rey Manasés. Capítulo 33, segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 al 20. No tenemos tiempo para leer el capítulo entero, lo habíamos leído la semana pasada, y voy a sacar unos cuantos principios de algunos versículos de este pasaje. Pero nuestro propósito en esta mañana es que nosotros como cristianos debemos rechazar y apartarnos de toda especie del ocultismo, del pecado, de la maldad. Nosotros como cristianos debemos vivir vidas santas y limpias y apartadas. Y vamos a ver unas cuantas lecciones acerca de este rey Manasés. Pero antes de ir a la prédica vamos a orar, pedirle al Señor que bendiga nuestro tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad de una vez más abrir tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos instruyes, que tú nos ilumines nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos a apropiadamente, correctamente, precisamente interpretarla. Y luego ayúdanos, Señor, a exactamente y perfectamente ponerla en práctica, obedecerla, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a guardar tu palabra. Tu palabra nos dice en el libro de Santiago que debemos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Así que en esta mañana yo te pido que tú nos ayudes a entender los principios de tu palabra y ponerlos en práctica en nuestro diario vivir. Úsame, Padre, en la vida de mis queridos hermanos en esta iglesia, en esta mañana. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 33, versículo 1, abre de esta manera y comienza de esta manera. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. En versículo 2 nos dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Habíamos visto la semana pasada que este rey Manasés, a pesar de que él tenía a su disposición todos los hierros, tenía todos los instrumentos, todo lo posible para servir a Dios y ser un rey de Dios y ser un rey de gran impacto en el pueblo de Israel. A pesar de que su padre anteriormente había hecho lo correcto, este hombre, este rey, este muchacho de 12 años, la Biblia dice que cuando se hizo rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y habíamos visto la semana pasada lo depravado que ese hombre era, lo depravado que el rey Manasés era. Por ejemplo, habíamos visto la semana pasada que él patrocinaba el paganismo. Él era un pagano como los otros paganos. Y acuérdese, Israel es el pueblo ¿de quién? De Dios. Israel no es un pueblo pagano. Estamos hablando de la gente, del pueblo, del Dios único de este mundo, de este universo. Sin embargo, tenemos aquí un rey que apoyaba y promovía, estaba fomentando el paganismo entre esa comunidad. Él apoyó a los dioses paganos. Manasés, la Biblia dice que Manasés reedificó los lugares de adoración de estos dioses. Él estaba involucrado en la idolatría. Era un idólatra. Levantó los lugares altos y la Biblia dice que él, con su mal ejemplo, con su mal testimonio, con sus malos hechos, el hombre profanó
el templo de Dios, se profanó la palabra de Dios. La Biblia dice que él levantó altares a los Baales, y Baal era la religión de los cananeos. La religiosidad práctica era una combinación de fe, magia y superstición. Y él apoyaba, levantó esos altares, hizo imágenes de Acera, versículo 3, la Biblia dice, que hizo imágenes a la diosa cananea, una diosa de la fertilidad entre los fenicios y los cananeos, y estaba completamente dado al paganismo, un hombre que sabía, hay un refrán en inglés, you know better, él sabía que eso estaba mal. Él sabía que la historia de Israel nunca fue una historia del paganismo. Él entendía los 10 mandamientos. Él no era ignorante. No estamos hablando de un hombre completamente, un rey completamente carente de lo que del mensaje de las escrituras. Él bien sabía que esto estaba malo. Él sabía que esto era malo. Sin embargo, la Biblia dice que él patrocinó todo ese paganismo. Y no solamente patrocinó, sorry about that, él practicó también. Porque hay algunas personas que lo patrocinan, lo fomentan, pero no lo practican, ¿entiendes? Pero patrocinó y practicó las mismas infamias y abominaciones de las naciones de esos países a su alrededor. La Biblia dice que en versículo 5 que él practicó la astrología. Y entre los paganos hay una cosa muy que abundaba. En versículo 6 él practicó la religión de Moloch. En versículo 6, que hizo que pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y la Biblia dice que esta es una abominación a Dios. Imagínense, sacrificó sus propios hijos a un Dios pagano. Malísimo este hombre. Participó también en las hechicerías, versículo 7. Además de esto, en otras palabras, si eso fuese poco, le agregó, además de eso, versículo 7 dice, además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. En otras palabras, esa era la propiedad de Dios. Sin embargo, practicó la hechicería y él practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, estableció el espiritismo y la hechicería. La Biblia dice que él observaba los tiempos, él miraba y admiraba los agüeros. Él fue un agüero él mismo, segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Él fue dado a las adivinaciones, consultaba a adivinos y encantadores, y los instituyó en segundo de Reyes 21, 6 al 10. La Biblia dice que él se excedió en el hacer el mal. Él era un maligno, un degenerado por excelencia. ¿Me entienden, hermanos? Él era el peor de los peores. Como decía mi madre, un sinvergüenza. Él era uno malvado, dado a la abominación. La Biblia dice que él sirvió de piedra de tropiezo a todos. Así que habíamos tratado este punto, ya no lo vamos a tratar más, pero vemos que aquí tenemos un rey que supuestamente era un rey de Dios, debería estar siguiendo la palabra de Dios y a los principios de Dios, pero sin embargo le dio la espalda al verdadero Dios y patrocinó a los paganos y en pocas palabras le dio la espalda a Dios y se puso a servir al diablo. Amén. Al diablo. Malísimo. No el tipo de persona que usted quisiera invitar a su casa, ¿ok? Yo no lo invitaría a la Guardia Café a comer, no. Con ese tipo de hombre, ese tipo de persona, yo no me junto. Amén, hermanos.
Yo no le invito a mi casa. Ese tipo de que viene a su casa y profana toda su casa. La Biblia dice que versículos 4 al 5, él profanó al cristianismo, por decirlo así. Cometió sacrilegio en el templo de Dios, edificando altares en el templo. Hermano, qué sinvergüenza, hermano, qué degenerado, qué atrevido. Bueno, usted sabe que cuando nosotros pecamos contra Dios, ¿quién pierde? Nosotros. Porque Dios siempre tiene la última palabra con nosotros, hermanos. Hay cristianos que piensan, salí con la mía, voy a salir. Personas que piensan que pueden salir con la suya. Podemos pecar y Dios is going to look the other way. Dios no le va a castigar. Y déjeme decir una cosa, hermano. El hecho de que Dios todavía no le ha castigado a usted, si usted está en pecado. Bueno, yo no sé quiénes están o no, yo no sé quiénes están en pecado o quiénes sí están, pero le digo una cosa, tarde o temprano, ¿ok? Sooner or later, Dios te castigará. Y especialmente al cristiano. Vemos aquí en versículo 9 la provocación de Manasés. Dice aquí, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En otras palabras, él provocó al pecado, él provocó su pueblo, su gente a pecar peor que los peores. Mira lo que dice el versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué triste. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, qué lindo, oró a Jehová. Si Dios, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Dios es bueno, hermanos. ¿Usted sabe lo que yo le hubiese dicho? Si yo fuera Dios. Bueno, no, mejor no pecar con mis palabras, hermanitos. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén, gloria a Dios, maldad, más le vale, amén. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, me han dicho, en el valle, en la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Amén, gloria a Dios, es good, that's nice, está bueno. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre los sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Amén, good job, excelente, buena, good job, así que se hace. Qué lindo, reparó todo, arregló todo. Usted ve, todo está bien ahora. Mira lo que dice versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. El daño fue hecho, mis hermanitos. El daño fue hecho. Él trató de reparar todo el daño que él hizo, pero usted sabe que, hermano, llegó el momento donde la gente ya no le estaban haciendo caso a él.
El daño ya fue hecho. Él provocó el pecado contra Dios, provocó al pueblo a pecar contra Dios. Y eso es lo peor que usted y yo podemos hacer, hermanos. Provocar a otras personas a pecar contra Jehová, eso es lo peor. Es una cosa cuando usted peca. Cuando usted peca es ok, usted va a tener que enfrentar las consecuencias. Pero es otra cosa cuando usted peca y se lleva consigo otras personas, ¿me entiende? Y Dios castiga severamente a un cristiano, un creyente que hace a otros pecar. La Biblia dice que Él guió a la nación a pecados abominables. Y la Biblia dice que los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó. En otras palabras, la mala influencia de este hombre llevó a la gente a ser más paganas que los paganos. Los judíos, el pueblo israelita en este momento, en esta etapa de su vida, de su reinado, eran peores que los paganos a su alrededor. La Biblia dice que el pueblo se extravió. Ellos escogieron el mal camino, les hizo errar. Y la Biblia dice, Proverbios 28:10, si lo quieren buscar. Vayan conmigo, porque este versículo es muy bueno para usted y para mí. Porque nosotros como cristianos tenemos gran responsabilidad. Nuestra vida es un testimonio para otros, señores, aunque usted no lo crea. Y usted no tiene que ser un líder, usted no tiene que ser un rey, no tiene que ser un pastor, no tiene que ser un misionero, no tiene que ser maestro de escuela. Usted solamente tiene el título de cristiano y eso es suficiente para recibir el castigo de Dios si usted hace a otro errar. Proverbios 28:10, mire lo que dice. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Usted va a caer en pecado, usted va a recibir el daño, usted va a recibir el castigo de Dios. Este hombre hizo a la gente extraviarse, hizo a la gente buscar el paganismo. Es como si yo, como su pastor, estuviese promoviendo Islam. ¿Qué le parece si yo, como su pastor, un día me subo al púlpito y le digo a ustedes, hermanos, el Islam no es tan malo? Los testigos de Jehová son nuestros hermanos en Cristo. Es una mentira corregir eso, ¿ok? Amén. Estamos suponiendo. Imagínense como yo como pastor pudiese hacer a tantas personas de nuestra congregación extraviarse del buen camino. Con mis palabras, con mis conductas. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros estamos impactando a la comunidad, a gente para Cristo. Y nuestra conducta y nuestros pensamientos y nuestras enseñanzas pueden causar que otros se salgan del buen camino. Y cuando eso pasa, ahora usted tiene dos problemas. Un problema con esa persona y un problema más grande con Dios. La Biblia dice que el pueblo se pervirtió, pervirtieron sus vidas, depravaron las costumbres, practicaron la idolatría. Idolatría. Un pueblo monoteísta, practicando politeísmo. ¿Entienden lo que quiero decir? Israel siempre en su base, en la parte más profunda de la religión judaica, ellos siempre han sido, aunque han practicado la idolatría y el paganismo, pero la religión judea cristiana, el cristianismo siempre ha sido una religión monoteísta. Nosotros creemos solamente en un Dios, hay solamente un Dios, amén. Y es este Dios, el Dios de esta Biblia, Jehová, Jesucristo, tiene otros títulos, pero ese es el único Dios que existe. Olvídese de Alá, olvídese de Buda, olvídese de otras barbaridades y falsos dioses. Solamente hay un Dios, este Dios, el que usted está sirviendo en este momento, ¿ok? This is it. No hay otros, señores. Sin embargo, este depravado rey
Estoy un poquito enojado con él. Este depravado rey pervirtió y provocó al pueblo a adorar a otros dioses. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras compañías, con quienes nos juntamos, ¿verdad? Porque nosotros, cada uno de nosotros, influenciamos en la vida de otros, ¿sí o no? Sí. Cuidado con sus amigos, cuidado con sus asociaciones, las personas con sus socios, las personas con quien usted se junta. No haréis, la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Cuidado con sus amigos, cuidado con lo que usted está escuchando, cuidado con lo que usted lee, las emisoras, no todo lo que brilla es de oro. Cuidado con lo que ustedes escuchan y cuidado con lo que ustedes enseñan, porque a veces lo que enseñan no es bíblico. Y si usted enseña algo que no es bíblico y usted causa a alguien, provoca a alguien a errar del buen camino, usted va a tener grandes problemas con Dios. El pueblo, la Biblia dice, se rebeló. El pueblo se hizo el sordo. No prestaron mejor dicho, no prestaron oídos a los dichos de Dios. Ellos no escucharon, versículo 17. Pero el pueblo, el rey trató de reparar, trató de arreglar las cosas. Ok, vamos a hacer la cosa bien, vamos a hacer la cosa correcta. Pero el problema es que ya el daño fue hecho ya y la gente ya no quería oír. Porque una vez que la gente se acostumbra a escuchar la mentira, ¿usted sabe qué? Con el tiempo le gusta escuchar la mentira y no quieren oír la verdad. Y el pueblo era así. El pueblo dijo, no, nosotros estamos cansados de la verdad. No queremos escuchar la verdad. Estamos muy contentos con nuestra idolatría, con nuestro paganismo, y aquí nos quedaremos. La Biblia dice que como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hablando de Saúl en 1 de Samuel 15:23. Hermano, cuidado con la rebeldía. Él no solamente provocó el pueblo a pecar contra Dios, pero en segundo lugar, algo peor aún, provocó a Dios a castigarlo. Dice, por tanto, la Biblia dice que él provocó la ira de Dios, por tanto incurrió el castigo de Dios. Dios se enojó en gran manera contra Manasés y el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios castigó al pueblo colectivamente. Judá y los moradores de Jerusalén recibieron su castigo. Dios les dice, voy a sacudirlos a todos, porque todos son inconversos, todos son los malos, todos son sucios, todos son idólatras. Y Dios castigó al rey individualmente también, porque la Biblia dice que Manasés no se escapó tampoco. Y hermano, nadie es exento del castigo de Dios. Oh, yo soy muy importante. No, yo soy muy importante. A Dios va a castigar a los demás, pero a mí no me va a tocar. ¿Oh, sí? Si usted es líder, usted es el primero que Dios va a castigar. Por eso que Santiago dice, no se hagan muchos maestros, porque recibirán la mayor ¿qué? Condenación. Padre de familia, usted es un líder. Usted es el sacerdote de su familia. Y si usted peca, Dios le va a castigar a usted más severamente que a su esposa. Pero lamentablemente todos van a recibir el castigo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, señores. Vemos aquí la reprensión de Dios. Dios castigó al rey individualmente. La Biblia dice en versículo 10 que Él agotó la paciencia de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Y habló Dios Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no le escucharon. No le escucharon. Número 3, hermanos.
Bueno, vamos, versículos 10 en adelante y 11 habla de la provocación de Manasés. Pero una cosa sucedió. Alguien ha dicho, better late than never. Mejor, ¿cómo? Mejor tarde que nunca, ¿verdad? Sometimes. Yo no tengo que destruir mi vida y tratar de repararla y luego para tener bendiciones. Mejor, en otras palabras, hay personas que destruyen todo lo que tienen, se arrepienten de su pecado y Dios le perdona, amén, gloria a Dios, y vive la vida. Pero hermano, hay secuelas en la vida, hay ¿cómo se dice? Consecuencias de nuestros pecados. Y vemos aquí que Manasés sí se arrepintió. Mira lo que dice versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, porque a veces a los cabeceduros Dios tiene que castigarle. Dice, en angustias, dice, oró a Jehová su Dios. Ok, good. Humillado grandemente en la presencia de Dios y de sus padres. Hubo un verdadero arrepentimiento de este hombre, y habiendo orado a él, pidiéndole perdón a Dios, se arrepintió, fue atendido por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dios le escuchó, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Wow, más de vale. Pero vemos aquí la transformación. Comenzó con una gran reprensión. Dios lo castigó severamente. La Biblia dice, angustiado. Dios lo entregó le entregó en manos del rey de los asirios. Allí la Biblia dice, encadenado y fue preso. Dios tuvo que disciplinarlo para llamarle la atención. Hermanos, no espere hasta que Dios le tenga que llamar la atención, hasta que Dios tenga que reprenderle a usted, porque cuando la mano de Dios cae sobre uno, cae fuertemente. Dios castiga fuertemente. Este hombre fue humillado, la Biblia dice, grandemente. Se lo llevaron con grillos en sus pies y con ganchos en su nariz. Era un esclavo, así. El rey de Israel, el rey de la nación más poderosa, más importante del universo, ahí preso como un reo, como un depravado, lo que era. Entonces la Biblia dice, vemos que Dios lo castigó, pero lo castigó severamente. Pero Dios vio su contrición. El hombre se arrepintió. Gracias a Dios por un Dios bondadoso, ¿verdad, hermanitos? No importa el pecado, no importa la situación, usted siempre se puede arrepentir, usted siempre puede pedirle perdón de Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios, Señor, gracias. Si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estuviésemos nosotros? ¿Amén, hermano? El hombre se arrepintió. Él vio, pero Dios le tuvo que... Papá, man. Mire, mejor no esperar, ¿verdad? Mejor no esperar hasta que la mano de Dios esté sobre mí. Cuando el Espíritu Santo le toque su corazón y usted siente esa convicción y Dios le está diciendo, cambia, quiero que tú cambies esto, quiero que tú te arrepientas. Hermano, no espere tiempo, no haga como Manasés, no espere hasta que Dios le tenga que humillar. Hágalo inmediatamente, amén. El momento que usted siente esa convicción, usted sabe que usted está en pecado, usted está viviendo en pecado, lo que sea. El momento que usted siente esa consternación, esa inquietud, diga al Señor, ay Señor, perdóname, Padre.
Siempre que una mente sucia le viene a la mente, dígale, repréndela y dice, Señor, perdóname por ese pensamiento. Siempre y cuando usted sienta un rencor contra un hermano, el diablo viene a su mente y trata de tentarle, usted dígale, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. No venga a mí, miro, Padre, perdóname, me arrepiento. Esa es la actitud que usted debe tener. Porque si no, su corazón se le va endureciendo hasta que Dios tiene que romperlo. Su reprensión, su contrición, la oración de un arrepentido. En su contrición Dios le oyó su oración. Gloria a Dios por eso. Aquí podemos ver la amonestación de Dios. Él trae convicción. Ese hombre estaba bajo convicción. Y dice, caramba, el desastre que yo hice en este país. Dios me dio una linda oportunidad desde los 12 años. Dios me dio una linda oportunidad de servir de gran líder, de gran héroe para este país, para esta comunidad, para esta gente. Mira lo que yo hice con mi vida. Se arrepintió. Vemos su conversión, versículo 13. Reconoció que Dios era Jehová, se convirtió al único verdadero Dios, dejó al lado todos los paganos, versículo 13. Entonces reconoció, la última parte, reconoció Manasés a Jehová, que Jehová era Dios. Todos estos dioses, todos estos paganos no son nada, son vanidad, son falsedad. Hay solamente un verdadero Dios y ese es Dios, el Dios Jehová. La Biblia dice que Él los restauró. Dios los restauró a su puesto como rey. Aquí se nos manifiesta la misericordia de Dios. Los restauró, los puso de rey otra vez. Yo le hubiese dicho, te perdono, sal, te voy a poner a alguien mejor que tú. Amén. ¿Sí? That's what I would do. Yo no tengo, gracias a la humanidad que yo no soy Dios. Amén. Amén. Porque yo hubiese, forget it, segunda oportunidad, ya yo te di unas cuantas, vete, otro, next, ¿entiendes? Pero Dios dice, no, te voy a dar una segunda oportunidad. Y bueno, eso fue un rey que Dios le dio la segunda oportunidad. Y Dios siempre nos da a nosotros segundas oportunidades. Su transformación, su reformación, Dios lo cambió, su corazón, sus intentos, su lamento. Manasés procuró establecer la adoración a Dios, pero muy tarde. El daño ya se había hecho. Procuró reparar los daños que hizo con su vida, pero en balde. A pesar de que el pueblo solo adoraba a Dios, lo adoraba en forma incorrecta. Dios le había dicho que hicieran sacrificios solo en ciertos lugares. La Biblia dice en Deuteronomio 12, 13 y 14. Esto evitaba que pudiera cambiar su forma de adoración y lo protegía contra influencias peligrosas de prácticas religiosas paganas. Desafortunadamente, el pueblo continuó usando estos lugares de adoración sin darse cuenta de que, número uno, estaba adoptando prácticas a las que Dios se oponía. Dos, estos lugares iban en contra de la ley de Dios, estaban mezclando creencias paganas en la adoración a Dios. Mezclar ideas religiosas conduce a la confusión acerca de quién es Dios en realidad. Debemos tener, hermanos, cuidado de que influencias seculares, sutiles, nos distorsionen nuestras prácticas de adoración. En otras palabras, hoy día tenemos este fenómeno que se llama música contemporánea cristiana. Y hermano, eso es música del mundo entrando a la iglesia. Muchos cristianos dicen, hay alguien me dice el otro día, voy para un concierto. Y yo le dije, usted va a concierto, usted es cristiano, los cristianos no van a concierto. No, esto es un concierto cristiano. Pues entonces usted va a adorar a Dios. No, voy a un concierto en Madison Square Garden. What? ¿Usted va a pagar? Sí, tenemos que pagar boletos. Es un concierto y con música rockera y música de... ¿Y de qué clase de adoración es eso? Eso es paganismo mezclado con el cristianismo. Es como decir,
vamos I don't know, es una locura para mí, pero no debemos mezclar el mundo con el cristianismo, ¿me entienden, hermanitos? Esto no mezcla. Y eso es lo que estaba pasando. Sí, el rey Manasés instituyó reformas, puso reformas, pero la gente ya estaba tan acostumbrada a su paganismo que no se querían desprenderse de su paganismo y estaban intercambiando, estaban mezclando el paganismo con la verdadera adoración a Dios. Y eso no se puede hacer, hermano. Pero eso es unos resultados del pecado. Dios en su misericordia perdonó a Manasés. Sí puede perdonar, Dios puede perdonar a un pecador como no cabe, Él puede perdonar a nosotros. Pero tenemos que entender que nuestro pecado siempre lleva consigo circunstancias, siempre. Usted fuma, toda su vida fumando como una chimenea, ¿verdad? ¿Qué probablemente le va a pasar a usted? Va a tener ¿qué? Cáncer de los pulmones. Usted toma como no sé, usted toma como un loco, como un borracho, siempre tomando, con el tiempo usted se va a enfermar, cristiano o no cristiano. Dios me dio esta enfermedad. No, usted mismo se lo buscó. Claro, hay algunas enfermedades que nosotros no tenemos ninguna, ¿cómo se dice? Culpa. Uno se enferma, la vida es así, lamentablemente. A veces tenemos enfermedades y no son provocadas por nosotros, es porque debido al pecado original de Adán y Eva, nosotros tenemos que enfrentarlas. Pero algunas enfermedades, algunos problemas son fabricadas por nosotros mismos. A veces las circunstancias de nuestros pecados no se pueden evitar. Manasés cosechó la maldad. Sembró la maldad y cosechó ¿qué? La maldad. En las vidas de los que dirigía, el pueblo no adoró a Dios correctamente. No solamente manchó su vida propia, pero manchó la vida de otros. Y eso es lo que duele más. Es una cosa como yo, como padre, es una cosa que yo esté manchando mi vida en pecado, involucrándome en cosas que no debería estar involucrándome. Y es una cosa que yo peque contra Dios y que yo esté mal. Pero es otra cosa aún todavía, peor todavía, cuando estoy influenciando la vida de mis hijos. ¿Entiende, hermanos? Y el problema es que como padre, usted no se puede escapar. Usted no puede decir, bueno, voy a vivir mi vida secreta, voy a vivir en pecado, voy a hacer esta cosa, con que mis hijos no lo sepan. Ellos son los primeros en saberlo. Ellos son los primeros en estar al tanto. Así que nosotros como padres de familia tenemos que mantener nuestras vidas puras y limpias. Los hijos conocen nuestra hipocresía desde temprana edad. Es verdad. Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida, cómo nosotros vivimos, porque vamos a impactar la vida de otros. Manasés, vemos 3 etapas. Número 1, la etapa de su maldad. Número 2, la etapa de su conversión. Y número 3, la etapa de su transformación, pero muy tarde. El pecado ya fue sembrado, el daño ya fue hecho. Y la Biblia dice que él, en la historia de los reyes de Israel, él era uno de los peores, si no el peor de todos los dioses. Dios le dio una linda oportunidad a él de servir de ejemplo, de ser un buen rey. Gracias.
versículo 21 vemos el reinado de Amón, su sucesor. Dice de 22 años era, versículo 21, era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo que, lo malo ante los ojos de Jehová. Claro, el mal ejemplo de quién, del padre. Pero gracias a Dios, el versículo capítulo 34, Dios a veces rompe la cadena, ¿verdad? A veces, en su misericordia. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante Dios. Y vemos a las reformas de Josías, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. Amén, gloria a Dios. Un jovencito, un adolescente. No me diga a mí que ningún joven puede impactar a la comunidad, al mundo para Cristo. ¿Cuántos años tenía? 12 años. You're a young person, you're a teenager, you can be a big influence for God. Doesn't matter your age. A Judá y Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Qué bendición, hermanos, por ese rey jovencito. Así que, mis hermanos, la lección es esta: no manche su vida con el pecado, no viva en pecado. Porque usted sabe que el pecado y la maldad no vale la pena. No vale la pena. Tarde o temprano, Proverbios dice, tarde o temprano, déjenme buscárselo. Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. En otras palabras, tarde, maybe later, o temprano, quizás inmediatamente. Todo está en el tiempo de Dios. Pero una garantía es esta es una garantía. O tarde, más allá, o temprano, cercano, usted va a ser castigado por Dios. Nadie sale con la suya. Y una de las cosas más tristes se encuentra en Mateo 18. Vayan conmigo ahí, Mateo 18, versículo 6, y aquí vamos a terminar. Una de las cosas, el pecado más grande de Manasés fue que él provocó al pueblo a pecar contra Dios. Mateo capítulo 18, versículo 6, provocó al pueblo a pecar contra Dios. Y Mateo 18, versículo 6. Y aquí está hablando Jesucristo, hablándole a sus discípulos y a otros profesantes del cristianismo. Versículo 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Pequeños no necesariamente habla de niños chiquitos, sino de una persona cristiana, tal vez inmadura en los caminos del Señor. Mire, dice, cualquiera que haga tropezar, sirva de piedra de tropiezo a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow. Wow. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Cualquier cosa que sirva de tropiezo en su vida para que usted no vaya al cielo o para que otros no vayan al cielo, es mejor que se lo saque radicalmente. Una cirugía, no está hablando físicamente, está hablando metafóricamente. Saque cualquier cosa de su vida, cualquier pecado, porque Dios no quiere que usted provoque a otros a pecar. No sirva de piedra de tropiezo, mis hermanos, porque es algo muy serio. Usted tendrá que rendirle cuentas a Dios algún día por eso. Así que, hermano, vamos a procurar vivir vidas sanas y limpias, obedientes, para no provocar la ira de Dios.